Bienvenidos a la presentación didáctica Crecimiento y talla baja patológica. Comencemos con la definición de crecimiento. Crecimiento es un fenómeno biológico complejo que se caracteriza por hiperplasia, que es el aumento en el número de las células, e hipertrofia, que es el aumento en el tamaño de las células. Es fundamental conocer cuáles son las etapas del crecimiento en un niño normal. En los primeros 2 años de la vida vamos a observar que hay una desaceleración de la velocidad de crecimiento, que es la etapa del lactante. Posteriormente viene una fase de meseta, que es el periodo de 2 a 9, 10 años de edad, periodo preescolar y escolar. Luego tenemos la fase de crecimiento rápido o pico de velocidad máxima de crecimiento, que es la etapa de la adolescencia o pubertad. Finalmente, se cierran los cartílagos de crecimiento y se detiene el mismo. Es fundamental conocer cuáles son las características del crecimiento. Vamos a tener entonces el ritmo o tempo de maduración, que está relacionado con la maduración ósea y la maduración sexual. Ello nos permite clasificar al paciente desde el punto de vista maduro promedio, temprano o tardío. Luego tenemos la canalización, que es la tendencia a crecer de ese paciente en una meta genéticamente programada o carril. Y finalmente tenemos la predictibilidad. El crecimiento es un fenómeno que se puede predecir dentro de ciertos rangos, desde el punto de vista de la carga genética y de la maduración del paciente. Crecimiento compensatorio también es un concepto fundamental cuando estamos estudiando un paciente con talla baja patológica. Y no es más que la recanalización del paciente luego de un periodo de desaceleración en su curva de crecimiento producido por una noxa, enfermedad, medicamento o alguna injuria. Este crecimiento compensatorio se puede trasladar a diferentes variables antropométricas como el peso, la talla, entre otros. El paciente con crecimiento compensatorio tiene que cumplir una serie de características como son la edad en que se produjo eso, porque si se produjo en etapas de periodo crítico del crecimiento, probablemente no se produzca el crecimiento compensatorio. Además de eso, el tiempo que duró la noxa o enfermedad y la carga genética del paciente. Ese crecimiento compensatorio puede ser completo o incompleto dependiendo que se cumplan las características mencionadas. La historia clínica del paciente es fundamental en estos casos. Los antecedentes personales, perinatales, los antecedentes familiares de talla baja o de enfermedades, todo lo relacionado con medicación, los factores psicosociales, nutricionales, patrón de sueño, actividad física, entre otros. Si tenemos valoraciones previas del paciente en cuanto a peso y talla serán de gran utilidad. El examen físico del paciente con talla baja patológica es necesario hacer énfasis, por supuesto, en los indicadores antropométricos y además si el paciente tiene alteraciones dismórficas. Realizar una técnica adecuada con una calibración bien realizada de los pacientes, de los equipos con los que vamos a medir a los pacientes, es necesario para obtener medidas confiables y precisas. También, si tenemos datos previos de peso y talla, podemos calcular la velocidad de crecimiento, que no es más que la tasa en la cual crece ese paciente en un periodo determinado. La podemos calcular idealmente en un periodo de 12 meses, que sería la velocidad de crecimiento anual. También se puede realizar en periodos más cortos, más largos, tomando en cuenta que si se hace en periodos menores de 3 meses, se sobreestima la velocidad del mismo, y si se hace en periodos mayores de 18 meses, se subestima la velocidad de crecimiento. Una velocidad de crecimiento, tanto peso como en talla, entre el percentil 10 y 90 son consideradas normales. En cuanto a las curvas de crecimiento, vamos a tener diferentes. Tenemos las referencias internacionales, como el patrón de la Organización Mundial de la Salud del año 2006. Tenemos también las gráficas nacionales, como es el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano para la Población Venezolana, Fundacredesa. También existen gráficas de distancia donde podemos graficar al paciente en un momento determinado y las gráficas de velocidad, que tenemos que tener 2 visitas sucesivas para calcular dicha velocidad. Estas gráficas de velocidad vienen de estudios longitudinales. También existen las gráficas de uso clínico. Estas gráficas nos permiten evaluar al paciente desde el punto de vista de su maduración sexual, bien sea promedio, tardío o adelantado. No existe una gráfica ideal. Las gráficas podemos obtener el paciente, llevarlo a gráficas internacionales y nacionales y comparar cómo es su ritmo de crecimiento. Todos los indicadores antropométricos obtenidos, como el peso-edad, el peso-talla, la talla-edad, perímetro cefálico, etc., los vamos a llevar a esas gráficas de crecimiento. Y una vez conocidos los criterios de normalidad,
vamos a verificar si ese paciente está creciendo dentro de los rangos aceptables. En la siguiente vemos una gráfica de uso clínico. Como les mencioné, en ella es importante tomar en cuenta cuál es el patrón de maduración sexual del paciente. En cuanto a la carga genética, la podemos calcular, es decir, el potencial genético de los padres, a través de la siguiente fórmula, tanto para el niño como para la niña, que toma en cuenta la talla de la madre y la talla del padre y una constante de S, que es el dimorfismo sexual. Para la población venezolana, el dimorfismo sexual es de 12.6 centímetros. ¿Qué es el dimorfismo sexual? El dimorfismo sexual es la diferencia en centímetros de talla entre el hombre y la mujer en la etapa adulta. Ya entrando en el concepto de talla baja, es aquella que está en o por debajo del percentil 3 o por debajo de -2 desviaciones estándar para la población de referencia según edad y sexo. Sin embargo, también tenemos que considerar o estudiar como talla baja aquellos pacientes que estén creciendo por debajo del potencial genético de los padres o aquellos pacientes cuyas velocidades de crecimiento estén por debajo del rango aceptable. La evaluación clínica de estos pacientes, además de lo mencionado anteriormente, que tiene que ver con todos los antecedentes personales, el examen físico exhaustivo, vamos a hacer énfasis en lo que es los exámenes, bien sea exámenes básicos y exámenes complementarios. Con relación a los exámenes básicos, pudiera ser una hematología completa, glicemia, urea, creatinina, gasometría venosa, las proteínas totales y fraccionadas y un perfil hepático. Ya desde el punto de vista de exámenes complementarios, se pueden solicitar el perfil tiroideo, el perfil relacionado con la hormona de crecimiento, perfil celíaco y un cariotipo. Estos exámenes nos van a permitir orientar de forma inicial la talla baja patológica del paciente. También es necesario considerar evaluar la maduración ósea, que podemos utilizar un programa de tipo comparativo o manual o atlas, como sería el Atlas de Maduración Ósea del venezolano. En cuanto a la clasificación de la talla baja, existen diferentes. Vamos a utilizar para esta didáctica la que la divide en variantes normales y variantes patológicas. En cuanto a las causas de las variantes patológicas, son muchas, generalmente relacionadas con enfermedades crónicas o infecciones agudas a repetición. Igualmente, el bajo peso al nacer, trastornos psicosociales, exposición a medicamentos de forma crónica pueden producir y ser causa de talla baja patológica. En el siguiente algoritmo vamos a observar cómo se dividen las tallas bajas patológicas. Todas tienen como factor común una predicción de talla adulta por debajo del potencial genético de los padres. A su vez, se divide en 3 grandes grupos. Los pacientes con edad ósea normal, velocidad de crecimiento generalmente normal o baja, entre ellas incluimos las causas primarias como las displasias óseas, cromosomopatías y los trastornos misceláneos. En el medio tenemos la edad ósea retrasada, la velocidad de crecimiento baja. Son los pacientes que pueden tener estas causas: desnutrición, infecciones agudas a repetición y las enfermedades crónicas. Y finalmente, en el cuadro, los pacientes que tienen edad ósea adelantada con velocidad de crecimiento alta, que serían los pacientes con pubertad o pseudopubertad precoz. Ya para concluir, entonces podemos decir que la identificación temprana de los trastornos del crecimiento nos va a permitir hacer un tratamiento más oportuno, donde la gráfica de crecimiento es una herramienta esencial para la evaluación de estos pacientes.